Hola, pues muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y la paz del Señor a los de la comunidad de la Luz del Mundo que también están viendo este programa, esta transmisión, un nuevo contenido para la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, que son cápsulas de arte para todas aquellas personas que están interesadas, les gusta mucho el arte, la pintura, la escultura y cualquier otra manifestación artística, pues este programa les va a interesar y yo espero que sea de su agrado. Mi nombre es David Paredes Hernández, licenciado en literatura hispánica y también en lingüística. Y bueno, pues este primer capítulo, como ya ustedes ya habrán visto, va a tratar sobre Giotto, un pintor de la Edad Media que perteneció al Trecento en Italia. Y bueno, pues antes de comenzar a hablar sobre Giotto, pues yo la verdad quisiera que ustedes compartieran la transmisión en vivo para que sus familiares, sus conocidos la comiencen a ver, porque este nuevo tipo de contenidos pues son totalmente novedosos para la Biblioteca Apostólica. Y bien, pues vamos a comenzar sin antes que le den like a la página, le den like a las publicaciones. Los invito a que sigan todas las publicaciones de la Biblioteca Apostólica y también todos los programas y contenidos que cada semana traen para ustedes y únicamente hechos para ustedes y para su beneficio. Y recuerden quedarse en casa, quedarse en sus hogares en estos momentos y también pues aprovechar el tiempo para aprender un poco, aprovechar el tiempo para aprender cultura, para aprender arte y así de cierta manera traer un beneficio para nosotros en estos días. Ahora bien, vamos a hablar sobre Giotto. Como pueden ver en pantalla, pues tenemos un retrato sobre él, pero para comenzar a hablar de Giotto di Bondone, que es su nombre original, quiero hacer una brevísima síntesis sobre el arte de la Edad Media. ¿Qué es lo que pasaba en el arte en la Edad Media? Y yo quiero comenzar con este proverbio que tiene muchísima razón cuando lo escuchamos: no hay nada nuevo bajo el sol. En el arte también esto aplica y no crean, de verdad no crean que la innovación y el progreso en el arte son cosas totalmente novedosas, sino que más bien en el arte lo que pasa con muchas otras situaciones es que se hace una reinterpretación del pasado. Y ahora bien, ¿cómo quiero comenzar para hablar sobre Giotto? Pues voy a comenzar desde los egipcios, así es como le están escuchando. Los egipcios, esa cultura tan antigua. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba con los egipcios? Pues para los egipcios, cuando ellos representaban, ya sean pinturas, esculturas o en bajorrelieves, no les importaba representar una copia fiel de la realidad, sino que más bien ya tenían unos moldes o unos modelos sobre los cuales se basaban y esos ya los iban trazando y dibujando. ¿Qué quiero decir con esto? Que un artista egipcio de hace más de 3.000, 5.000 años antes de Cristo, ellos dibujaban de memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando a un niño le ponen a dibujar y le dicen, dibuja un árbol, el niño lo que hace es agarrar el papel, un lápiz, pintura, todo lo que tenga a su disposición, y él comienza a dibujar un árbol como él cree que son todos los árboles. Precisamente ese dibujar como niños, como infantes, ese mismo principio aplicaban también los egipcios. ¿Y por qué lo aplicaban? Pues para ellos la perfección y la belleza residía en lo esencial de las cosas y en las cosas muy características. Por ejemplo, le estamos viendo aquí, que es el retrato de Gessire, fue una eminencia durante todo el imperio egipcio. Y vemos lo superclásico de cómo son todas las representaciones egipcias. Vemos supuestamente de perfil la cara y también vemos los brazos que se ven como de frente, el torso que se ve también como de frente y muy extrañamente las piernas y los pies se ve como si estuvieran de perfil. La clásica posición egipcia, ¿no? Pero pues para ellos tenían que representar lo más característico de todo el cuerpo humano. ¿Y cómo buscaban haciendo esto? Pues haciendo modificaciones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en los ojos, aquí los pueden apreciar, pues es que realmente no se ven de perfil esos ojos. Esos ojos están de frente. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un perfil
pero la vista de frente, pues son ese tipo de convenciones que crearon los propios egipcios para seguir esos rubros de representar lo esencial y lo más básico de cualquiera de las formas. Y ahora bien, dejando de lado a los egipcios, vamos a pasar a los griegos. Los griegos pues fueron herederos de todo el arte egipcio, y aquí tenemos representado una estela funeraria de Éfeso, hecha entre los 500 y los 600 años antes de Cristo. No se tiene idea de quién haya hecho esta estela, y sin embargo vemos el mismo principio de tratar de representar más o menos de perfil a los personajes, de los objetos que tenemos ahí. Pero ¿qué es lo que hicieron los griegos? Bueno, los cuerpos siguen viéndose de perfil, sí, sin embargo ya no parecen tan acartonados, tan raros como los que hacen los egipcios. Incluso hasta si se dan cuenta, a pesar de que están de perfil, hay como una mayor soltura en la pose de los personajes. Por ejemplo, esta mujer que está aquí representada pues no está totalmente rígida, sino que se ve que tiene una cierta pose con las manos, con los brazos. Y lo más importante que comenzaron a hacer los griegos, era la observación. Los artistas griegos comenzaron a observar la naturaleza, algo propiamente muy de ellos, de su cultura, que comenzó con la filosofía, y eso también fue aplicado en las artes, porque si se dan cuenta, ellos ya comenzaban a dibujar como los pliegues de las ropas, de los ropajes que ellos estaban acostumbrados a utilizar. Fíjense en los pliegues que tienen, y realmente estás viendo que hay un cuerpo debajo de este ropaje. Y lo más importante es que ya no ponen esos ojos de frente, sino que ahora sí vemos realmente unos ojos de perfil. Esto se llama escorzo, es decir, que un objeto no lo representas totalmente como lo verías de frente, sino con un cierto ángulo. Por ejemplo, aquí será mi teléfono de frente, ¿no? Pero en una forma de escorzo se vería de esta manera, o así, o con las miles de formas que se quieran imaginar. Entonces fueron los estudios de anatomía, las observaciones tan meticulosas y precisas que los griegos aplicaron para la escultura, para el arte y para la pintura. Por desgracia, todo el arte antiguo de los griegos, la mayor parte se perdió, principalmente las pinturas. Únicamente las pinturas las podemos apreciar gracias a Pompeya, que hizo erupción el Vesubio, y pues toda la lava ocultó esas joyas de pinturas durante cientos de años. Y ahora bien, los herederos inmediatos de ellos fueron los helenos, un imperio que se formó entre los 300 y el 100 antes de Cristo. Ellos también retomaron todos los estudios que ya habían hecho los griegos, pero le agregaron algo más, y eso fue la emoción, eso fue la interpretación del propio artista de ciertos pasajes de la mitología. Por ejemplo, en este caso tenemos el Laoconte y sus hijos, que fue hecho por Jagesandro de Rodas, más o menos entre el 150 antes de Cristo, 200. Y lo más interesante es que vean con qué detalle hacen los músculos, las expresiones de los rostros, el esfuerzo que están haciendo los personajes de liberarse de las serpientes que los están atacando. Esta obra hace referencia a cuando en la Eneida, que Laoconte advierte a las personas de Troya de que no recibieran el caballo de Troya que le estaban regalando, y entonces los dioses del Olimpo se enojan y mandan unas serpientes para que ataquen a Laoconte y a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en estas piezas? Ya no únicamente es representar formas básicas, ya no es únicamente la observación, sino ya es la propia interpretación del artista de cómo pudo haber sido ese momento. Y bueno, ¿qué pasó después? Pues llegamos al cristianismo.
el cristianismo, que llegó a tomar muchísima fuerza durante los siglos 3 y 2 después de Cristo. No únicamente venían con una religión, sino venían con toda una cultura, con toda una concepción del mundo. Y obviamente en el cristianismo pues no se aceptaban los ídolos. Por lo tanto, la escultura quedó totalmente desarraigada del imaginario artístico de ese tiempo. Y algo bien importante era cómo iban a considerar las imágenes en la iglesia cristiana primitiva. Pues bueno, hubo acaloradas discusiones sobre qué hacer con las imágenes, y algunos pensaban que era idolatría. Sin embargo, hubo otros, como el Papa Gregorio. Él pensaba que pues las imágenes podían estar en las iglesias, porque si nosotros pensamos muy bien, en ese tiempo las personas que leían, las personas que sabían leer un texto y sabían escribir, eran muy escasas. Y de cierta manera las imágenes servían para recordar tanto a los fieles los pasajes de la Biblia más importantes, en este caso un pasaje de la Biblia que nos habla sobre la partición de los panes y de los peces, sino que también se consideraba un método de enseñanza, es decir, un método para que los que no supieran leer aprendieran sobre la historia de la Biblia y a la vez lo pusieran en práctica. Entonces hay que pensar sobre eso. ¿Cómo hacer que un niño aprenda algo nuevo? Pues de cierta manera hacerlo de la forma más sencilla, explicándolo de la forma más clara, y esas son las cosas que recuperaron durante el arte cristiano y el arte bizantino antiguo. Es decir, volvieron a las formas más sencillas, a los modelos más simples, que fueran claros y muy fáciles de comprender. Por ejemplo, aquí tenemos este mosaico, el milagro de los panes, hecho en el 520 después de Cristo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que sí retomaron, por ejemplo, de los egipcios, las formas sencillas, los modelos. No les importaba hacer una observación precisa de la naturaleza, de los cuerpos, de los objetos y personajes, sino tener un modelo preciso que ellos pudieran repetir infinidad de veces. Conservaban el escorzo. Quiero decir con esto, por ejemplo, esta figura de aquí no está completa, sino que la mano de Jesús le está ocultando parcialmente, y también este otro de acá, que supongo que es uno de los apóstoles. El escorzo de los pies, las sombras, que ese fue un aporte que hizo el arte bizantino, la creación de sombras, y los pliegues de la ropa, que aunque muy sencillos, todavía conservaban ese conocimiento de los griegos, algo pues plenamente interesante para mí, porque eso nos demuestra lo que comenzaba con la frase del principio, que es de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto es muy importante, pensar que durante toda la Edad Media no se hizo escultura, sino únicamente pinturas y retablos, que fue lo más cercano que se hizo a las esculturas. Sin embargo, pues la iglesia se fue flexibilizando en esos aspectos, y ahora tenemos esto. Pasaron más o menos unos 800 años, entre 800 y 600 años, hasta que los de la Iglesia Católica se animaron a volver a hacer esculturas. Y tenemos esta de aquí, que se llama el Tránsito de la Virgen, que está en el portón sur de la Catedral de Estrasburgo. Este tipo de esculturas se podían encontrar en toda la arquitectura gótica. En la arquitectura románica no era muy común encontrar esto, sino era más común los frescos. Entonces, con la arquitectura gótica, al tener mucho más espacio por el tipo de construcciones que eran, pues se permitieron volver a hacer esculturas. Y ahora bien, ¿qué notamos aquí? Nuevamente, los pliegues, esto que descubrieron los griegos,
Y aunque los estudios de anatomía de cierta manera sí se habían perdido casi en su totalidad, y esa forma de retratar personajes también se perdió, porque si se dan cuenta, pues todos tienen casi la misma cara, ¿no? Todos los modelos varones son exactamente los mismos, lo único que cambia son pequeños rasgos faciales para distinguirlos, y también en de las mujeres. Dense cuenta nomás cómo lentamente iba cambiando el arte. Y ahora bien, pues parece que la pintura tuvo un rezago de siglos. Durante todo este periodo se pintó exactamente como se hacía esto. Durante cientos de años la pintura entró en un rezago enorme, y eso nos hace tener cosas como estas también. Esta miniatura es muy importante porque es el mismo motivo de la pintura de Giotto de la que vamos a hablar el día de hoy. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hay aquí? También los pliegues de la ropa, los escorzos. Pero si somos más avisados, nos damos cuenta que, por ejemplo, estos personajes de aquí, que no son niños, están pintados más pequeños que las otras figuras que están acá. Y eso es algo bien curioso, que la pintura en las catedrales no tuvo mucho avance, mucho progreso. Sin embargo, las pinturas que se hacían en los libros, en los códex, tuvieron una grandísima imaginación, y ellos, para utilizar el espacio tan pequeño que había en un códex y acomodar tantos elementos, comenzaron a utilizar una especie de armonía. Por ejemplo, aquí vemos una figura central que se supone que es Juan, que es San Juan, el apóstol Juan. María tomando el cuerpo de Jesús, tomando su rostro. Y pues tenemos aquí unos dos ángeles con unos objetos muy propios de la liturgia católica. Y estos cuatro personajes de aquí son judíos. Se nota por este tipo de sombreros picudos que solían utilizar durante la Edad Media los judíos. Y ahora bien, quiero que volvamos otra vez a ver a Giotto. Aquí está su retrato. Ya vamos a hablar sobre Giotto. Giotto se podría decir que revolucionó la pintura en la Edad Media por las situaciones que vamos a hablar en un momento. Pero antes vamos a hablar sobre Giotto. ¿Quién fue él? Giotto nació en una comunidad cerca de Florencia, y según un relato de Giorgio Vasari, que fue uno de los primeros biógrafos de pintores y arquitectos, Giorgio Vasari menciona, muy curiosamente, que Giotto a temprana edad pastoreaba las ovejas de su padre, porque su padre se dedicaba a criar ovejas, a criar borreguitos. Y pues para pasar los largos ratos de ocio pastoreando ovejas, se dedicaba a dibujar ya en la tierra o a hacer dibujos en las piedras que él se encontraba. Y nos relata Vasari que un día, pasando cerca del camino, Cini di Pepi, conocido como Cimabue, un destacado pintor de la región toscana, observó los dibujos que hacía Giotto sobre la tierra, sobre una piedra, y entonces lo invitó para que fuera a su taller y comenzaran a pintar juntos, y él comenzara a aprender. Y bueno, pues como en muchos casos, el alumno superó al maestro. Y lo más importante que pintó Giotto mientras estuvo en vida fue la capilla de los Scrovegni. Aquí está, aquí se las presento. Esta capilla está en Padua, Italia. Y bueno, quiero contarles un poco la historia sobre esta capilla y sobre quiénes son los Scrovegni. Los Scrovegni fueron una familia muy poderosa durante el siglo XIII y el siglo XIV, que residían en Florencia. Los Scrovegni se destacaban porque eran usureros, es decir, eran prestamistas con una altísima tasa de interés.
Y pues en la Edad Media eso no era considerado una labor o un oficio de gente cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante la Edad Media era más común ver a los judíos practicar la usurería. Y sin embargo, los Scrovegni la llegaron a practicar y obviamente pues caían gordos a muchas personas, ¿no? Como los de Coppel, cuando les llegas a deber dinero y van hasta tu casa y te tocan, pues obviamente no es un oficio que sea muy bien visto por la sociedad. Igualmente los cobradores, como hoy en día no son vistos con buenos ojos, en ese tiempo los usureros eran vistos con malos ojos. Y los Scrovegni fueron una familia tan destacada que Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia llegó a representar a los Scrovegni en uno de los círculos del infierno. O sea, imaginen qué tanta relevancia y qué tan mal les caían a los de la sociedad florentina, que Dante los tuvo que retratar en uno de los círculos del infierno de su Divina Comedia. Y bueno, uno de los Scrovegni mandó a construir esta capilla, que también se le llama Capilla de la Arena, porque antes de que fuera capilla era un lugar donde había batallas de gladiadores. Obviamente pues no era un lugar agradable. Y bueno, esta capilla se construyó entre 1302 y 1304. 2 años tardaron en construir esta capilla. Y bueno, pues Giotto ya comenzaba a tener pues mucha relevancia en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. Y lo mandaron llamar para que pintara absolutamente todos los frescos que ustedes pueden observar en esta capilla. Muy bonita, por cierto. Vamos a hacer un pequeño paseo en Google Maps para ver las pinturas. Aquí está de hecho la pintura de la que vamos a hablar en un momento. Pero dejen ver si encuentro una que me interesa muchísimo. Bueno, aquí está una de las que me interesa. Y ahora bien, aquí están las pinturas que me interesa y hay que hacer un recorrido virtual por la capilla. Miren lo bonita que es. O sea, totalmente cubierta de frescos, lo que nos habla mucho sobre ese impulso que tenían los artistas para pintar todo. Y bueno, ¿sobre qué tratan las obras que podemos encontrar aquí en la capilla de los Scrovegni? Pues uno, absolutamente todos los pasajes de la vida de Jesús, comenzando desde la Anunciación, y también le interesó mucho a Giotto pintar las virtudes. Estas pequeñas pinturas que se pueden ver aquí son y representan las virtudes, no sé, la fe, el amor, la paciencia, la confianza, todo eso le importaba mucho a Giotto. Y bueno, tanto era su obsesión por pintar toda la capilla, que incluso pueden ver aquí esto, que asemeja como si fuera una estructura de la propia capilla. Y lo más interesante también es que aquí nos pintó el cielo muy bonito, un cielo con estrellas. Nos pintó aquí a Jesús, nos pintó aquí a 4 personajes que desconozco quiénes sean. Aquí nos pintó a la Virgen, supongo a Dios, al Espíritu Santo. Es una capilla muy muy bonita. Vamos a dar otro paseo. Y de hecho creo que esta parte de aquí es una de las más interesantes, porque representa el Apocalipsis. Y bueno, entonces podemos ver aquí a Cristo sentado en el trono, y aquí podemos ver el infierno, la ascensión de Cristo, las multitudes de ángeles, los 12 ancianos, y bueno, una interpretación del artista sobre ese pasaje bíblico. Y aquí está la pintura que a nosotros nos interesa ver. Pero antes de hablar sobre esta pintura, quiero que veamos estas, porque es muy interesante ver desde aquí a Giotto.
Recuerdan que les había dicho sobre la escultura gótica. Bueno, pues lo que hizo Giotto, al saber que la pintura estaba realmente rezagada durante la Edad Media, fue tratar de imitar una escultura a la pintura. Entonces podemos ver que hay profundidad, que hay muchas sombras, los pliegues de las ropas pues nos dan una representación como si fuera en 3D, como si no estuviéramos viendo algo que estuviera en una pared, sino como si realmente estuviéramos ahí viendo una escultura. Por eso es tan curioso que él los haya pintado de esa manera. Los escultores no se preocupaban en absolutamente para nada sobre la profundidad, porque pues, el propio material, los bajorrelieves, las esculturas, el mármol o la piedra, les facilitaban ese aspecto. Y obviamente la perspectiva para este tiempo de Giotto en el siglo XIV todavía no se inventaba ni se pensaba, y sin embargo podemos aquí ya ver que hay una sensación de perspectiva en la pintura de Giotto. Eso es algo muy muy curioso. Y ahora bien, quiero que pasemos ahora sí a la pintura que nos interesa. Quiero que vean esta por última vez. Ahora vamos a pasar a la que nos interesa. Bueno, esta pintura es Lamento sobre Cristo muerto, pintada entre 1305 y 1306, que fue el tiempo que se tardó Giotto en pintar toda la capilla. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esta pintura y todo lo demás que ya hemos visto durante la Edad Media que se lleva a pintar en las miniaturas, en la pintura bizantina? Pues es que es un cambio radical. Quiero que volvamos otra vez a esta, como los personajes sí tienen expresiones, pero no son tan, ¿cómo decirlo? No son tan evidentes. Por ejemplo, aquí podemos ver a San Juan con las manos así. Obviamente esto ya es una expresión, ¿no? O por ejemplo podemos ver aquí a María tomando el rostro de Jesús, su cabeza y su rostro. Eso ya nos habla de una expresión. Sin embargo, Giotto fue mucho más allá, y quiero que aprecien cómo Giotto representa la escena. Y vamos a hablar sobre lo primero, que son los escorzos. Los escorzos de Giotto son, pues es que son perfectos. Vean cómo está el cuerpo de Jesús. Es todo un escorzo. Lo tapa aquí esta mujer, María, pues tomándolo ya no de la cabeza, sino tomándolo por la base del cuello. Y aunque todos los personajes pues tienen como las mismas facciones, porque cuando Giotto pintaba todavía no se volvía a la observación como con los griegos, todavía no nacía el retrato, podemos ver que cada uno de los personajes tiene expresiones muy muy claras. Por ejemplo, podemos ver esta aquí así como muy espantada. Este de aquí que es Juan, el apóstol Juan. Veamos qué expresión tan histriónica que tiene en comparación con esto de aquí. Esto no me dice nada, ¿no? Y esta de aquí me está diciendo muchísimo sobre cómo se pudo haber vivido esa situación. Por ejemplo, aquí tenemos a María Magdalena que le está tomando los pies a Jesús. Podemos ver aquí, creo que esta es Marta. Podemos ver algunos de los apóstoles. Y vean qué bonita la expresión de los ángeles. Perdón que diga bonito, es que me fascina mucho esta pintura. Los querubines, este de aquí en particular, cómo se está lamentando la muerte de Cristo. O sea, su rostro hacia arriba en una expresión de dolor, con los brazos hacia abajo. O este angelito de aquí que parece que se está tirando así, como dejándose caer. Sus alas ya no lo sostienen por el tremendo dolor que siente. O este ángel este querubín que está por aquí, que se toma las manos sobre su cabeza con una expresión de ansiedad. O estos dos angelitos que están así
como suplicantes, y uno de los más interesantes es este angelito precisamente de aquí, este querubín, que con dos de sus alas está volando, pero con sus otras dos alas está cubriendo su carita. O sea que, pues qué interpretación del artista. Y bueno, hablando sobre los escorzos de Giotto son tan extremos que podemos ver aquí que únicamente vemos la punta de una cabeza, aquí solo la cara, aquí un rostro tapado por la mano de esta mujer, aquí la mitad de un rostro. Hay escorzos en todos lados. Y aunque hay muchos personajes, todo está muy armonioso, todo está muy acomodado, no de una forma tan rara como esta, sino que ya hay una nueva disposición en la pintura. Y la armonía de todos los elementos que hay aquí. Todavía no se inventaba la perspectiva, todavía no se inventaban muchísimas cosas con las que experimentaron los pintores del Renacimiento, y sin embargo ya tenemos aquí una pintura que podríamos decir que es muy, muy realista. Vean los pliegues de la ropa, los colores de los ropajes, pues todo con mucha, mucha exactitud. El cabello, las barbas, este otro tipo de cabello ya un poco más detallado, no como algo que podemos ver aquí. Y las expresiones de los personajes. ¿Qué es lo que pasaba con la pintura en la Edad Media? Como se trataba de temas sagrados, de algo ritual, el artista no tenía la libertad de pintar como él quisiera los temas. No tenían esa libertad, sino que tenían que ceñirse a modelos muy, muy estrictos para hacer la pintura, para hacer esto. Cosas sencillas, cosas muy claras, en la cual de cierta manera la libertad y la creatividad del artista se veían constreñidas. Pero ¿qué pasó con Giotto? Él, aparte de agregarle la claridad a la pintura, le agregó su propia interpretación. Cuando Giotto pintó este fresco, él estaba pensando, ¿cómo se habrá sentido haber estado en la muerte de Jesús? ¿Cómo se habrán sentido todos los personajes? ¿Cómo se habrá sentido Juan? ¿Cómo se habrá sentido María Magdalena, Marta, los apóstoles, todos los seguidores y discípulos de Jesús? ¿Cómo se habrán sentido? Y eso es algo que no se había hecho durante al menos 1000 años, es decir, una interpretación de las historias y de cierta manera transmitir esa emoción a través de las pinturas. Es por eso que esta pintura en particular de Giotto es muy importante para la historia del arte, porque fue una escisión entre el arte medieval y el comienzo del Renacimiento italiano. Recordemos que él trabajó en Florencia y bueno, pues no sé qué más podría decir sobre esta pintura de Giotto, que fue un fresco. Es una técnica muy difícil porque ponen capas de yeso en las paredes y antes de que esas capas de yeso se sequen tienen que pintar sobre ellas, por lo que requiere una planeación muy larga y también una maestría excelente. O sea, imagínense pintar al fresco todos estos personajes en menos de un día. Entonces requería una maestría enorme por parte del artista. Y algo muy curioso también es que es el primer artista del cual sabemos su nombre, del cual sabemos identificar quién es, porque antes de eso los artistas no solían poner sus nombres en sus pinturas. Uno, porque pintaban motivos religiosos y era obviamente se consideraba que las pinturas no eran obra de los hombres, sino era una obra de Dios. Es por eso que no se podían adjudicar a los artistas la obra de Dios. Segundo, había todo un gremio de artistas. Los artistas formaban gremios, formaban talleres,
Y obviamente para pintar toda una capilla entera como la que nosotros podemos apreciar aquí, vamos a volver a la capilla, vamos a servir por favor. Para pintar toda esta capilla enorme, pues obviamente una sola persona no podía pintar todo esto en 2 años, por la tecnología que había en ese tiempo, por la dificultad de conseguir los materiales, los pigmentos. Entonces había gremios y talleres de artistas en la cual unos se dedicaban a extraer los pigmentos, otros se dedicaban a mezclarlos, otros se dedicaban a trazar las figuras, otros se dedicaban a pintar de cierta manera, y entonces el artista, el mero mero, llegaba y hacía afinaciones, ¿no? Así como cuando uno va a una escuela de estética, te cortan el cabello por una cantidad módica de 5 pesos, algunos hasta gratis, y llega la profesora y solo corrige. Pues así era antes, el trabajo no pertenecía únicamente a un artista, sino todo a un grupo de personas que se dedicaban a eso. Incluso era un negocio muy rentable durante su tiempo la pintura de frescos, porque era toda una economía. Y bueno, pues yo creo que esto sería todo por hoy. Muchas gracias a los que vieron esta transmisión. Y bueno, pues también yo quisiera saber su opinión, qué les pareció. Comenten ahí en Facebook qué les pareció esta primera cápsula, si les gustó, si no les gustó, si cambiamos al presentador, ponemos otro, o cualquier sugerencia pues será muy bien recibida. Y bueno, pues los estaremos esperando todos los miércoles entre las 7 y las 7 y cuarto para comenzar estas transmisiones. Y yo les agradezco muchísimo a los que hayan visto esta transmisión. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues déjenlo ahí en la página de Facebook, ya sea como mensaje, como comentario en el video. Y también pues quiero recordarles que sigan todos los contenidos de la página de Facebook de Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, para que estén al pendiente de todos los demás contenidos que tenemos listos para ustedes durante esta semana y las semanas que vienen. Y bueno, pues ese es todo por hoy. Yo soy David Paredes, licenciado, bueno, no, todavía no licenciado, sino más bien tesista egresado de la carrera de Lenguas y Literaturas Hispánicas. Nos estamos